Hola, buenas tardes a todos. Voz Pro Salud Mental Ciudad de México les agradece su interés y apoyo y el haber realizado los arreglos necesarios para poder estar con nosotros poder contar con su presencia en esta ocasión. Le recordamos que para efectos de difusión, estas conferencias sí se graban. Todas las personas que nos acompañan sean nuevamente bienvenidas a nuestro ciclo de conferencias 2024. Para quienes están por aquí por primera vez, les compartimos que Voz Pro Salud Mental es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es el de educar, orientar y acompañar a las familias que conviven con algún trastorno mental, lo que ahora conocemos como discapacidad psicosocial, mediante cursos y talleres psicoeducativos y grupos de apoyo con reuniones mensuales de manera virtual, entre otras actividades e información que pueden consultar en nuestra página principal, vozprosaludmental.org.mx. Para esta conferencia hemos elegido el modelo de conversatorio en el que, en el marco de las celebraciones del niño, la niña y los adolescentes, hemos nombrado el manejo emocional de niños y jóvenes cuando tienen en su familia a un ser querido con un diagnóstico de salud mental. Contamos con la participación de la licenciada Karen Ramos, quien es instructora del taller de familia a familia y que nos compartirá su testimonio. También tenemos a la licenciada Juana Puente, tanatóloga, terapeuta y también instructora del taller de familia a familia. Adicionalmente es facilitadora en el Centro de Desarrollo Humano Toyolcali y va a abordar un tema muy importante, el duelo para enfrentar un diagnóstico. Y también tenemos a la maestra en psicología, Verónica Ruiz González, quien es psicóloga y psicoterapeuta, con amplia experiencia en el sector público y privado. Ha participado en diversos proyectos de investigación y en congresos nacionales e internacionales. Tiene en su haber varios libros publicados y es presidenta y fundadora del Colegio Internacional de Psicología Infantil Ciudad de México y de especialidades Yolopatli, y nos va a hablar acerca de estrategias de afrontamiento. Ya para comenzar, les recuerdo que las instrucciones habituales, como es el mantener los micrófonos apagados y en la medida de sus posibilidades encender las cámaras. Los queremos conocer. Sin más, comenzaremos. Licenciada Ramos, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, Víctor. Pues muy buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por su participación. Como bien menciona Víctor, mi nombre es Karen. Mi familiar con la condición mental es mi esposo, con el cual ya llevo casado 10 años. Él fue diagnosticado con bipolaridad tipo 2 y su diagnóstico nos tocó estar juntos cuando supimos de su enfermedad. Cuando estaba yo embarazada, hace 7 años, eh, algo pasó en él, supongo que eso, la angustia del embarazo o de si él podría ser un buen padre o no, le detonó una crisis de depresión muy fuerte, tan fuerte que no se acuerda, pero me hablaba desde puentes peatonales diciéndome: Karen, ya no puedo más, perdóname, ya lo siento mucho, te amo mucho, pero ya no aguanto, o sea, solo me quiero despedir para que sepas que te amo, pero ya no puedo más. Y cuando eso pasaba, yo buscaba la manera de sacarlo de ahí diciéndole, ok, pero pues por lo menos dime en qué puente estás, ¿no? Porque pues si te avientas, pasan los autos y ¿qué reconozco? Tu zapato. Se moría de la risa y me decía: ¿cómo puedes hacer bromas cuando estoy hablando en serio? Es que es en serio, o sea, no es una broma, pero es en serio, ¿no? Y la otra es, sí, te suicidas y todo. ¿Y en el funeral qué hago? O sea, te incinero, supongo que voy a tener que hacer eso porque vas a terminar en cachitos. Mientras yo estaba hablando eso, yo ya estaba corriendo al puente peatonal para agarrarlo. Afortunadamente me tocaban los puentes peatonales muy cerca de donde estábamos y podía yo detenerlo para decirle: sé que no aguantas, pero debe de haber otra solución. No la encontrábamos y no sabíamos qué tenía. Afortunadamente casi toda mi vida he ido a terapia y eso me ayudó mucho porque mi terapeuta me dijo: tu esposo tiene una depresión muy fuerte, tienes que hospitalizarlo, tienes que hacer algo. Como estaba yo embarazada, me dijo: tráelo. Tuvimos una sesión entre los tres y le dijo: ¿sabes qué? A él le dijo: tienes que salirte de la casa porque tu esposa está embarazada y le puedes hacer daño.
Yo ya tenía una hija de 5 años antes de conocerlo y en mi primer matrimonio tuvimos mucha violencia doméstica, muchísima. Entonces, dentro de la crisis y de las crisis que le tocaban a mi esposo, de repente era como agresivo, claro, y entonces mi hija y yo terminamos nuevamente encerradas en una habitación, en un cuarto, abrazadas, pero por alguna razón yo sabía que esa situación no era igual a la que habíamos vivido antes. Como habíamos vivido ese tipo de violencia, el terapeuta en ese momento, yo le llegué a preguntar y cuestionar, oye, ¿qué hago con mi hija? O sea, ¿cómo le planteo cómo es su papá? O sea, ¿qué le digo, no? Y me dijo, mira, desafortunadamente son sus dos pilares ustedes dos. El papá miente mucho y si tú le mientes respecto de lo que es el papá, cuando ella se entere de esas mentiras, le vas a romper su otro pilar que eres tú. Por mucho que te duela, tienes que decir la verdad a su nivel. Entonces, con Fernie, cuando mi hija iba a ver a su papá, en ese entonces todavía lo veía, y regresaba y me decía, ¿no? Dice mi papá, y le decía mentiras, yo le decía, tu papi solo está molesto. Recuerda cómo era tu papá de violento. Recuerda, y ese es tu papá. ¿Por qué? No lo sé, mi amor. Entonces no me ama. Seguramente sí te ama a su manera. Y esa era mi forma de decirle las cosas como son. ¿No? Oye, ya no vino tu papá. No, mi amor, ¿por qué no vino? Sinceramente no sé. Dijo que tiene cosas que hacer, no sé por qué no vino. Y ya no me ama, no lo sé, mi amor. Supongo que es a su manera, te ama. Así es él. Eso me ayudó mucho como ubicarme que con Fernanda siempre tenía yo que decir las cosas como son, crudas, rudas, como sea, pero tienen que ser como son, porque si no, pues la otra persona que era yo se le rompía toda su vida. Con base en eso y esa experiencia que yo ya traía, cuando nos pasaba que mi esposo, ¿no? El nuevo esposo estaba en crisis y quería, ábreme, no les voy a hacer daño y cosas por el estilo, y Fernie estaba asustada, yo le decía, te digo una cosa, Fernie, necesito que veas y que sientas como lo que estamos viviendo es muy diferente a lo que pasaba anteriormente. El otro papá quería romper la puerta. Y el otro papá decía, te voy a matar y decía mil cosas, ¿te acuerdas? Sí, ok. ¿Este papá qué dice? No, este papá solo quiere que le abramos la puerta. Este papá repite muchas veces que no nos va a hacer daño. Este papá no está rompiendo la puerta, la toca, pero no la toca fuerte. ¿Ok? Entonces quiero que veas cómo se hay una diferencia de cosas, de situaciones, y que finalmente, Fernie, algo tiene este papá que no sé qué es, pero lo voy a descubrir. ¿Ok? Mientras lo descubro, necesito que cuando yo te diga a ti, Fernanda, tu papá tiene una crisis, agarra tus cosas y nos vamos, tienes que agarrar tus cosas y nos vamos, cariño. No dudes, tienes que confiar en que mamá te cuida. Pero es que si nos hace algo, no, mamá está aquí para cuidarte. Para eso soy tu mami. Y eso hacía yo con ella. Una vez que nació el chiquito, Luca, que era muy bebé, y mi esposo seguíamos sin saber bien qué tenía, eh, hacía yo exactamente lo mismo. Con el bebito era, le decía yo, Fer, yo ya tengo maletitas listas. En cuanto yo diga nos vamos, tú nada más quiero que agarres las maletas, pongas a tu hermano en el huevito, en la sillita, y yo me los llevo, ¿sale? Yo veo como tú tranquila, solo necesito que hagas eso. Ok, punto. Afortunadamente sí encontramos ayuda, gracias a los cursos, de verdad, gracias a los cursos que da Vox Pro Salud, mi vida cambió por completo. Entre la terapeuta, el psiquiatra que logró atinar perfectamente lo que tenía mi esposo y empezó a medicarlo, y entre que con eso ya él pudo entrar al curso de Tierra a la Vista y yo al curso de Familia a Familia, la vida fue otra, completamente diferente. Ahora Luca ya tiene 6 años, nuestro hijo. Para Maffer, que aprendió cómo lidiar con las crisis de su papá a los 11 años, que preadolescente, para mí era mucho más sencillo explicarle a Fernie lo que su papá tenía. Fernie, tu papá tiene una enfermedad, es esta, y esta enfermedad consta de repente le da depresión. ¿Eso qué significa? No se quiere parar, no quiere comer, y hay que darle su espacio, hay que dejarlo dormir un día, pero eso sí, hay que darle de comer. ¿Sale? Pero mami, ¿por qué es tan importante que coma? Es importante que coma porque así su cerebro le sigue diciendo a él que importa, que él es importante. Entonces, aunque él diga que no tiene hambre, él y yo ya tenemos un trato que yo lo dejo dormir todo el día. No se va a parar, yo me encargo de todo, pero tiene que comer. Lo que yo le doy, la cantidad que le doy, se la tiene que comer. Entonces, claro que para Maffer era muy fácil de, mami, papá está dormido, está acostado, ¿verdad? Sí, mi amor, hoy no se sintió bien. Ok, ya desayunó,
Ya, mi amor, estoy en eso, perfecto. ¿Quieres que te ayude en algo, mami? No, mi vida, no te preocupes. Pero para ella ya era normal, porque claro que toda fue una realidad muy clara para ella de lo que pasaba y lo vivía. Le enseñé mucho, velo, observa lo que está pasando, escucha, olvida lo que tu mente te dice, observa. Déjate llevar por tus sentidos más que por lo que tu cerebro te está diciendo, sobre todo porque Fernanda ya traía un tema de una violencia doméstica anterior. Entonces necesitaba yo que eso no interviniera con las sensaciones que Fernie tenía con las situaciones que vivíamos. En el caso de Luca, pues tiene 6 años y todavía es muy ratoncito, muy pequeño. No me es, o sea, ¿cómo le explico que su papá tiene bipolar? No, es bipolar tipo 2, pues no es tan sencillo. Pero la forma en la que encontré cómo explicárselo fue a través de metáforas. Con Luca lo que hice fue decirle, mami, ¿por qué mi papi no está aquí? Ah, tu papi está acostado. Hoy está muy cansado y no se va a levantar en todo el día. ¿Pero por qué? Porque tu papi tiene una enfermedad y esa enfermedad que tiene tu papá hace que de repente un día amanezca y no tenga ganas de levantarse. ¿Te acuerdas de tus carritos? Tu carrito de control remoto que de repente le mueves y el carrito como que avanza y luego ya no avanza y por más que mueves el control remoto el carrito no avanza. Sí, sí, me acuerdo. Ok, ¿qué necesita el carrito? Cambiarle la pila. Exacto. Todos tenemos una pila dentro. Todas las personas que no tenemos una condición normal, perdón, una condición mental, nos cargamos durmiendo. Tú duermes, te recargas y al día siguiente como si nada. Una persona como tu papi que tiene una enfermedad, tu papi necesita recargarse de manera diferente. Es decir, tu papi necesita estar en el solecito un ratito porque el sol lo recarga. Tu papi necesita a veces tomarse todo un día para dormir. Eso es lo que necesita papá. Esa es su pila. Lo que podemos hacer por él es dejarlo que recargue su pila para que después funcione otra vez como el carrito de control remoto. Va y viene y va corriendo. La otra cosa, Luca, que tiene tu papá con esta enfermedad es que a veces son las 10 de la noche y tu papá anda con toda la energía del mundo queriendo arreglar la casa y ahí es donde yo tengo que estarle diciendo, corazón, no, ya no, y es hora de dormir, ¿no? Y ya me dijo, por eso luego peleas con él como si fuera como yo, de tienes que dormir. Exacto, así como yo te digo a ti que tienes que dormir porque necesitas esas horas para cargar pila. Entonces también mi papá necesita eso para recargar pila, hay que dormir, exacto. Ok, pues su papá está todo el día dormido, tirado en cama, ¿no? Y le subo el desayuno igual. ¿Por qué forzas a tu papá a mi papá para comer? A todos nos obligas a comer algo y no queremos comer. Es que no es que los quiera obligar. El cerebro, la cosita que tienes aquí adentro en tu cabecita, cariño, es lo que le dice a todo tu cuerpo lo que pasa en el mundo. ¿No? Entonces, esa maquinita que tienes aquí arriba, si no le das de comer, manda mensajes extraños, dice cosas raras. Necesitamos alimentarlo bien para que el cerebro mande buenos mensajes. Es como cuando tu Nintendito o tu Switch no funciona. Es igual, o sea, algo pasa ya con la maquinita que no manda bien los mensajes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué mandas a mi papá al sol todas las mañanas? Como te dije, el sol recarga a tu papá, como los girasoles. ¿Has visto los girasoles que sale el solecito y luego voltean y se hacen grandes los girasoles? Sí, 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 ya los vi. Ok, tu papá es un girasol. Necesita el solecito para recargarse y agarrar pila y con eso sigue. Ese tipo de metáforas para Luca me han ayudado mucho para que Luca vaya comprendiendo qué pasa con su papá cuando hay crisis, porque ya ahora sí, ya de repente, ya no son tan grandes como las que le tocaron a Fernie, pero cuando de repente llega a haber crisis, es lo mismo. O sea, le digo a Fernanda, Fernanda, nos vamos. Fernanda agarra cosas y Luca como de, güey, ¿a dónde vamos? Y mi papá, y Fernanda lo abraza y le dice, confía en mamá. Ella sabe por qué lo dice. Nos subimos al auto y en el camino llego, me estaciono en algún lado y ha vuelto y le digo, Luca, sé que estás asustado. Eso que sientes está bien. Papá empezó a decir cosas que no hacían sentido y mamá salió corriendo. Está bien lo que sientes, cariño. Eso que pasó es parte de la enfermedad de papá. Necesitamos alejarnos porque no sabemos qué va a pasar. ¿Te acuerdas de Hulk, de los Avengers? Sí, sí, me acuerdo. Ok, ves como de repente el pobre hombre ni sabe cómo qué pasa, pero algo lo hace enojar y se pone verde, verde, rompe su ropa y destroza todo. Y a los 10 minutos, cuando vuelve a ser él, rompí eso, yo lo rompí, no se acuerda que lo rompió, ¿te acuerdas? Sí. Perdón. Bueno, así es tu papá. Cuando está en crisis, eso le pasa, se convierte en un Hulk y no se da cuenta.
Como yo ya lo conozco, empiezo a ver cómo su piel se pone verde. Y ahí es donde digo, se va a convertir en Hulk, hágalo en sus cosas, vámonos, ¿no? O empiezo a ver cómo se le empieza a desgarrar la ropa, para que él después no se sienta culpable de haber roto, no nada más una silla, pero sino de habernos lastimado sin querer. Es mejor hacernos a un lado y protegernos, dejarlo que él esté solo. Y una vez que se acabe el Hulk que lleva adentro, vamos a regresar con papá, vas a ver que va a estar dormido porque toda la pila se le acabó en ese gran esfuerzo. Eso me ayuda mucho porque Luca con eso está más tranquilo, es más paciente y claro que entienden un poquito mejor la enfermedad de los dos. La manera de hablar con ellos tiene que ser, desde mi perspectiva, un poquito diferente con la adolescente que ya entiende más y con el chiquito que es como más con juegos o con cosas que él puede identificar. Muchas gracias, Karen. Antes de pasar con la licenciada Puente, te preguntaría, ¿cómo es en la comunicación con cada uno de ellos? ¿Qué tanto juega? Por supuesto, el amor está presente, pero el respeto a la persona o a la personita. ¿Cómo lo vives tú en esta comunicación del diario y en esta interacción ante una enfermedad mental? Comúnmente lo que hago siempre, por ejemplo, en el caso del adolescente es me siento con ella, nos sentamos en un sillón, ¿no? Y con ella platico cara a cara. Con el chiquito es que me tengo que bajar, o sea, me siento con él en el piso para que él también y me pueda ver a su altura, ¿no? Y es ojo con ojo, cara con cara. Y la otra es siempre, 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 siempre validar lo que sienten. Sé que estás asustada, entiendo que tienes mucho miedo. Claro que y decirles, yo también estoy asustada. Mira cómo estoy temblando también. Esto que está pasando me pone mal. Pero lo más importante, siempre se los repito, es como son niños y dependen aún de mí, la adulta ahí, ¿no? La adulta que está sana, porque igual y no, pero todavía no me diagnostican. Yo lo que les digo es, mami te protege. Tienes que confiar en que mamá está ahí para ti y mamá te cuida. Tú no tienes que cuidarme a mí, porque ese es otro impulso que sienten los niños, el querer proteger a mamá, el querer ayudar y cuidar, no. Eso digo, no, 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 no. Tú me vas a ayudar o sea, tú me vas a ayudar cuidándote. ¿Cómo? Con estas instrucciones. Sigue lo que te pido y con eso me ayudas. Lo demás, aquí está tu madre para que yo veo qué hago, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Karen. Eh, Adelante, licenciada Puente. Bueno, pues muy buenas tardes, Juana Puente para servirles, Hernández. Pues sí, a mí me toca hablar un poquito sobre el duelo cuando se da un diagnóstico. Yo generalmente no trabajo con niños. Yo les digo a los papás que me consultan, si ustedes aprenden a vivir su duelo, a trabajar su duelo, les van a enseñar a sus niños. No trabajo con niños porque soy muy respetuosa de ellos. Creo que ellos necesitan una pedagogía muy especial. Yo creo que no tengo. Yo trabajo con los adultos. Entonces, siempre recomiendo eso, que si ustedes aprenden a vivir este duelo, les van a enseñar a vivir a los niños su duelo. Esto que ha hecho Karen, pues es de entenderlo gracias a vos, ¿verdad? Entenderlo y podérselo transmitir, y entonces ellos podrán enfrentar todas esas emociones junto con ella, ¿no? Digo, la licenciada Vero nos va a dar las estrategias, pero en mi caso, yo sí hablar con los papás de esa pérdida. Desafortunadamente ya lo hemos visto en Voz Pro Salud Mental y en otros espacios donde hemos estado, se tarda mucho para llegar a un diagnóstico. Se tarda muchos años. Los estudiosos dicen que hasta 14 años para lograr saber y entender que tenemos un diagnóstico de salud mental o que nuestros pacientes, nuestros familiares tienen un diagnóstico. Entonces imagínense cuánto tiempo precioso se pierde para que el adulto asimile, acepte y empiece a vivir ese duelo de la pérdida de unas expectativas que teníamos de una pareja, de unos padres o de unos hijos. Y mientras, pues ya nos llevamos entre los pies a los niños, porque si nosotros no lo entendemos, pues ellos menos, ¿no? Bendecida Karen, que lo ha logrado y creo que muy bien, felicidades, pero sí, sí nos cuesta mucho entenderlo. Yo que tengo mi hija, pues la diagnosticaron desde casi los 8 o 9 años, pues bueno, me costó muchísimo trabajo entender y de verdad, a pesar de que mi casa fue el Instituto de Psiquiatría, creo que el jaque mate fue llegar a Voz por Salud Mental. Pero entonces, ¿cómo enseñarles a los adultos a vivir ese duelo y que también ellos lo empiecen a transmitir a los niños, ¿no? Todo lo que se va viviendo
en ese duelo. No me voy a entretener en las etapas del duelo, que ustedes las pueden ver en Google y en donde quieran de las redes, las etapas del duelo, que también las viven los niños. Pero para ellos es muy, muy difícil. Ellos hacen preguntas directas, ¿no? Yo puedo decir la experiencia en el trabajo profesional, pero también pues con mis propios nietos, ¿no? Con la hija que vivió eso. Yo me quedé con mi nieto a los 2 años por patria potestad, por la declaración de ella de ser inepta para tener un niño. Entonces, vivir con él y con el otro nieto que también vivía con nosotros, de no entender qué es lo que le pasaba, y yo también sin saber, lo único que les decía, ella está enfermita. Siempre les manejé que estaba enfermita. Y entonces, cuando alguien está enfermo, nos da mucha tristeza. A veces nos da coraje porque no podemos hacer una vida normal, porque no podemos llevarla o no podemos dejarla o no podemos hacer muchas cosas. Y eso va siendo una pérdida. ¿Y por qué no vamos? ¿Y por qué? Porque ella no puede, ¿no? Yo no les sabría explicar a los niños en ese tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios vamos adquiriendo las herramientas y entonces sí podemos decirles, ¿no? La psiquiatra me decía, dígale al niño la verdad. Y así como Karen, a ver que lo siento y le digo, tiene un diagnóstico limítrofe de la personalidad asociado con trastorno disocial. Así le digo al niño de 3 años. No, ¿verdad? Entonces, lo único que se me ocurría decirle, está enfermita de su cabecita. Sí, pero para el niño es, ¿y dónde está mi mamita? Y algo muy cruel que los niños nos preguntan, nos enfrentan, ¿se va a morir? No, perdón por lo que voy a decir, desafortunadamente, no. Porque si supiéramos que se va a morir de esto, híjoles, pero no, lo que vamos a vivir va a ser todo un calvario. Entonces, aquí estamos, juntos, brazo con brazo, y hacer cosas que a veces hasta, pues yo iba en contra de la psiquiatra. Algún día ella me amenazó y me dijo que me iba a denunciar ante el juez, porque bueno, estábamos en proceso legal, ¿no? La voy a denunciar por desacato, porque ella me decía, no se puede dormir con el niño con 4 años y nosotros en vida de pareja no se puede dormir con el niño, pero el niño necesita mucho cariño, el niño necesita muchísima ternura. Y yo me acostaba con mi niño, ahí en medio de nosotros se acostaba. Y poco a poquito lo fui bajando, lo fui sacando, pero entender ese duelo del niño. De veras, a mí me impresionaba verlo y todas sus fotografías, pero ver a otros hijos de pacientitos, su carita totalmente hacia abajo, aunque estuvieran en una fiesta, es una cara pues de dolor, de angustia, de preocupación, de todo lo que se puede vivir en duelo, ¿no? Y bueno, sin dejar de pensar que van a vivir las otras etapas, ¿no? Y que ellos, por el proceso de duelo, puede ser que se aíslen. Y si nosotros no sabemos tampoco, pues cada quien va a ir por su lado. Entonces el niño pierde, no solamente en mi caso, en muchos casos, a los padres que enfermos, sino también al padre que está sano, ¿no? Porque él está concentrado en ayudar a su pareja, ¿no? A mí me cuestiona en cuestión de Karen, bueno, ¿y quién trabajaba, no? Cuando el señor necesitaba cargar la pila, ¿quién trabajaba? ¿Quién hacía todo ese proceso? Ella al pendiente de su pareja y de sus niños, y qué bueno, ¿no? Pero sí son cuestiones bien difíciles. Muchos papás tienen que salir a trabajar. Doble duelo para el niño, porque pierde a su mamá enferma, pero también pierde a la abuela, en mi caso, o al papá sano, porque pues alguien tiene que llevar dinero, ¿no? Entonces eso es doble duelo para el niño perder todo lo demás, ¿no? Y no entender porque los adultos pues tampoco entendemos. Entonces, ¿quién les va a explicar? Y obviamente el niño lo que va a ser retraerse muchas veces, otras veces, ¿no? Un silencio. Yo tuve el caso de un niño que dejó de hablar totalmente y los papás angustiados y después ustedes tienen que buscar la psicoeducación y la terapia para el niño, ¿no? Casos de niños que han llegado hasta el sonambulismo por esta pérdida tan grande, ¿no? Obviamente las enuresis, las encopresis que están a la orden del día, a veces muchas fantasías para el niño, la muerte que pueden ver a su familiar ahí dormido si ya se murió,
entran en el terror de ya se murió, ¿no? Y voy a ver si está respirando y cuando la otra se despierta o el paciente se despierta, le grita, lárgate, déjame en paz, no quiero ver a nadie porque quiere estar llorando, quiere estar durmiendo, quiere que nadie lo esté molestando, entonces jalar al niño y es que yo quiero estar con mi mamita o lo refieren los pacientes, ¿no? Las rabietas que van a estar ahí a la orden del día, si ya son niños en etapa de segunda infancia, que ya estén en la escuela, el déficit de atención para ellos y las bajas calificaciones, el bajo rendimiento escolar, a veces hasta la deserción, después ellos pueden entrar también en un proceso de depresión, que a lo mejor no es una depresión como el deterioro de salud mental, pero es una depresión reactiva por el duelo. Y a veces eso tampoco lo podemos entender. O muchas fantasías que van teniendo, a veces llaman la atención por el mismo proceso del duelo a los papás a través de las autolesiones que se están haciendo. Pero si los papás pues también están involucrados en el duelo y están concentrados en el paciente o en sus propias responsabilidades, a veces ni se dan cuenta. Aquí han venido pacientes y el niño con serias lesiones cuando yo me doy cuenta que se le subió la manga o se remangó la manga y trae las lesiones, porque ¿qué te pasó aquí? ¿Qué traes? Y rápido se baja la manga. Esos niños que también se pueden autolesionar, ¿no? Eso sin contar el duelo, cuando ya está atendido el paciente, su papá, su mamá, que esté enfermo, ya está atendido y como decía Karen, ¿no? Ahora cárgate los efectos colaterales de los medicamentos. Y si nosotros no sabemos de eso, como gracias a vos que nos lo enseñaron, que nos instruyeron, que nos psicoeducaron, ahora podemos saber que eso es normal, ¿no? Que se levanta como robot, que no lo puede llevar a la escuela. Es que yo quiero que mi mamita me lleve a la escuela. Ella no puede, no puede, es esto que decía Karen muy ilustrativo, ¿no? No tiene pila para eso. Entonces, de veras, verla como elefante, ¿no? Y lenta, y los ojos se le van para arriba, y decirle, vete a acostar, yo me hago cargo. Pero igual, los otros hermanos, pero mamá, ¿por qué más cargas, más de, pues échame la mano con los niños, ¿no? En vez de estarme aquí cuestionando en relación a esto. Pero son duelos muy severos que viven los niños, ¿no? A veces una manifestación del duelo son las fantasías. Para los niños la muerte es reversible, ¿sí? Como los de las películas, ¿no? Dicen que se murió Pedro Infante, pero ya revivió, ya volvió a salir en otra película, ¿no? Entonces ellos no entienden esa parte pues de la muerte y ver tal vez ahí a ese enfermito 3 días durmiendo y que no se puede levantar, y a lo mejor ya no es tanto por la enfermedad, sino por los efectos de los medicamentos, que en el caso de mi hija y de algunos pacientes, pues son muy fuertes, ¿no? Los tumban totalmente y no un día, un ratito, ¿no? Entonces, pues sí, sí es muy severo para el niño estar viviendo pues estas cuestiones que a veces nadie le explica. Y yo vuelvo a decir, si para nosotros los adultos no entendemos ese duelo, que se pierden muchas expectativas, ¿no? De tener un hijo sano, de tener una pareja sana. ¿Cuántas expectativas se te perdieron, Karen, de una pareja con una enfermedad así, ¿no? Entonces, eso es un duelo para nosotros. Me decía una paciente, es que tengo 17 años de cuidadora y yo quiero tener una vida normal, quiero tener mi vida sexual, quiero tener... Y yo le decía, tienes razón, se vale. Esto que Karen dice, validarles es bien importante. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué sientes? ¿No? Muy importante llegar hasta el fondo. ¿Qué sientes? Yo soy mucho de trabajar las emociones y decirle, ¿y dónde sientes el miedo? Aquí en mi pancita, ¿no? Y el enojo, ¿dónde lo sientes? En mi cabeza, siento que me va a estallar. ¿Dónde sientes? ¿Dónde sientes el miedo? Esa vergüenza que sientes de que a veces tu mamá va por ti y está toda dopada o anda toda fachosa. Esa vergüenza que sientes de que te vean con tu mamá, ¿no? ¿De dónde físicamente, dónde vas sintiendo? ¿Y qué haces con eso que sientes? ¿Qué te funciona? ¿No? La rabieta, pues me funciona, decía un chico adolescente, la autolesión me sirve, me sana, me ayuda, eso me funciona. Pero tendremos que encontrar otras mejores herramientas para que no llegues a la autolesión.
Entonces, para los papás son dobles o triples duelos, no solo el del paciente o la pareja o mis papás que estén en esa situación, sino también pues cargar con esto de los niños. ¿Y qué hago? Es de verdad, es sentirse que te jalas los pelos y estoy enloqueciendo cuando vienen y me dicen, es que yo siento que me estoy volviendo loca, ¿sí? También valida. Sí es cierto, sentimos que nos estamos volviendo locos, que nos estamos desquiciando. Y la enorme pregunta, ¿cuándo se va a terminar este martirio? ¿No? ¿Cuándo va a acabar? Cuando ya vemos a los pacientes que van saliendo y que vemos a otros que sí lo logran, dice, algún día yo voy a ver a mi mamita así, sí, algún día la vas a ver así. Por eso hay que trabajar mucho en apoyarla, en entenderla. Yo, digo, las estrategias no le quiero robar a Vero su tema, pero para mí es ponerles muchas películas, ¿no? Y decirles, ve cómo está enfermito, ve cómo está, y los junto como familia, pero vamos a ver esta película. Esto es para que nos ayude a entender y a los pacientes igual. Vea esta película, vea usted con su pareja sola y ya luego, si usted lo cree conveniente, véala con los niños, ¿no? O con los adolescentes. Porque sí nos dan muchas luces en momentos dados y luego reunirse como para platicarla, para ver y pues muchas veces funciona, muchas veces no, los niños no quieren o el adolescente no quiere o está ahí a fuerzas, pero eso nos ayuda a entender este proceso de duelo. Yo lo que hago con muchos es hacer terapias familiares, ¿no? Que todos entiendan, que todos vean nuestro proceso. Obviamente, si son muy pequeñitos, pues no, ¿verdad? Pero sí, ya 6 años, 7 años, sí nos reunimos todos y platicamos con mucha camaradería qué es lo que ellos sienten, qué es lo que viven. Yo les manejo las etapas emocionales, y que ellos se identifiquen, ¿no? Con esas etapas. Y hay esperanza, o no hay esperanza, ¿no? Hoy yo tengo una sobrina internada muy grave por deficiencia renal y de verdad, vamos con su hijita de 8 años y, tía, ¿se va a morir mi mamita? No sabemos, mi amor, no sabemos. Todos nos vamos a morir, todos. Pero los que están enfermos pues tienen más probabilidades de morirse. Pero estamos haciendo lo que nos toca y los médicos van a hacer lo que a ellos les toca. Entonces, no quitarles la esperanza, pero tampoco darles falsas esperanzas. O un diagnóstico de salud mental no es algo que lo podamos manejar desde la noche a la mañana. Nos lleva años, años y años viviendo este duelo propio, este duelo con la pareja. Decía alguna vez una persona en una reunión, bueno, ¿y ustedes por qué vinieron? Fuimos a Los Cabos. ¿Y ustedes por qué vinieron y solas? Y le dice una compañera, porque cuando tenemos un paciente con salud mental, nos quedamos sin hijos, nos quedamos sin pareja, nos quedamos a veces está sin padres porque no nos entienden y a veces o muchas veces solamente es un cuidador el que se encarga. Y ese cuidador aparte, en mi caso y en muchos casos de los pacientes con pacientes con salud mental, nos vamos quedando solos, ¿no? Entonces la importancia de hacer redes de apoyo, de estar integrados en mi caso con Voz Pro Salud Mental y con los terapeutas que nos apoyan y sabiendo que otra estrategia, perdón, pero podemos canalizar a los niños a una terapia específica para ellos con terapeutas exclusivos para los niños, ¿no? No con los que va el paciente, ¿sí? Ni nosotros, sino exclusivamente para ellos. Y bueno, pues son de las cosas que, cómo podemos enfrentar este duelo. Algo pues muy importante son esas preguntas directas que los niños hacen, porque los niños andan con rodeos, ¿no? Los niños directamente nos dicen, se va a morir con esto, ya no se va a aliviar, y si se murió, ¿a dónde se fue? Porque se suicidó, porque también hay casos con esto, ¿no? Se suicidó, ¿a dónde se fue? ¿Qué es morirse? Y bueno, a veces vienen los pacientes y dicen, explíquele a mi niño qué es morirse y a dónde se fue, y a dónde está. Entonces, la formación que tendríamos que tener tiene que ser a veces muy integral para decir, bueno, ¿usted en qué cree? ¿No? Si cree en la iglesia X, pues bueno, tratar de llevarlos por ahí con la parte espiritual o la religiosa, en darles un pequeño consuelo de dónde está su mamá, ¿no? Decía un niño, oye, y si le hacemos, si picamos, un niño de 2 años, si picamos al cielo para ver si vemos a mi mamita, ¿no?
a ver si se asoma y la podemos ver. Entonces los papás decían, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Son manifestaciones del duelo, pero yo vuelvo a insistir, nosotros somos los que nos tenemos que capacitar mucho más en estas cuestiones de los duelos, los diferentes tipos de duelo, el trabajo que va a llevar que el cerebro acepte estas situaciones que en un momento dado nos metemos en el shock y en la negación y nosotros como adultos, no es posible. Se va a aliviar, se va a aliviar. Decimos, pues quién sabe, pero hay que hacerle ahorita a nosotros todo lo que se pueda. Se va a aliviar o no, eso ya no depende de nosotros, pero sí hacer nosotros lo que se pueda y donde se pueda. De verdad que hay veces dentro de ese trabajo hay que mandar a los papás, en el caso de niños con un papá que tenga un diagnóstico, a uno de los papás a terapia, a veces a la terapia familiar, a veces a la terapia grupal, a veces, y pues bueno, pues no me alcanza para tanto, pues no, pero es necesario, entonces tratemos de ver los grupos de autoayuda, tratemos de ver muchas cosas que nos puedan ayudar para que entendamos nosotros ese proceso de duelo donde se nos cayeron todas nuestras expectativas. Yo sabía que tenía una hija con un coeficiente intelectual alto, normal, alto, normal, brillante, decían, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, ¿en qué quedó mi hija, no? ¿En qué podemos apoyar para que desarrolle toda esa inteligencia que tiene? Pero son pérdidas para los familiares y pérdidas para el niño. El adolescente se mete en muchos conatos de rabia, a veces hasta de delincuencia, a veces muchas situaciones porque no logramos entender que esto es un duelo. Entonces hay que trabajar los procesos de duelo para reconocer en qué etapa estamos y qué tengo que hacer ahorita en este etapa. Así como digo, está en depresión, ¿qué tengo que hacer cuando está en depresión? Está en rabia, ¿qué tengo que hacer cuando está violento? Si está en esa negación, ¿qué tengo que hacer en esos momentos? Entonces, por eso sí es muy importante que sí conozcamos toda esta parte que la tanatología nos brinda, toda esta parte de la inteligencia emocional para saber cómo hacer todo este tipo de trabajo con los niños. Es de verdad muy lastimoso ver niños, y yo lo puedo ver, ¿eh? Hicimos aquí un estudio de indigentes, aquí yo vivo sobre un camellón aquí, y hicimos un estudio con indigentes, ¿por qué llegaron? Ya viejos y otros no tanto. ¿Por qué llegaron ahí? La gran mayoría son duelos no trabajados. Entonces es muy importante trabajar los duelos con los niños y desde nosotros. Karen, ¿tienes ganas de llorar? Abrazo a mis hijos y lloro contigo. Eso que dices, yo también tengo mucho miedo y tengo muchas ganas de llorar. Abracémonos. A veces los niños se vuelven nuestros protectores y a veces volver a decir, yo soy la mamá, yo soy la que digo, ¿verdad? Y aquí todos podemos llorar. Pero sí que quede bien claro que tú no eres el hombre de la casa. No, yo soy la mamá, pero también me derrumbo. Y también tengo miedo. Y también tengo mucha tristeza. Entonces, todo esto que es todo ese proceso de duelo que podemos ir trabajando. Pues gracias. Oh, muchas gracias, Juana. Antes de pasar con Verónica Ruiz, te haría una pregunta. Si yo tengo la fortuna de, a pesar de estar viviendo en la crisis y ya llegó la enfermedad mental y todas las situaciones terribles pues que sí nos toca vivir, pero si tengo la fortuna de haber encontrado a alguien que me ayude a llevar mi proceso terapéutico, aparte de mi psicoeducación y aparte de todo eso, como tú bien dices, este no es el espacio para dedicarnos a explicar lo que es el duelo, pero una parte del duelo es cuando ya yo lo logro procesar y realizo un ajuste de expectativas. Una cosa es cuando yo soy un adulto y sea de mi pareja, de mi hermano, de mi papá, de mi hijo, y yo puedo realizar ese ajuste de expectativas para poder vivir bien. Pero en el caso de un niño, en caso de que pues, sus expectativas son totalmente diferentes a las nuestras, ¿qué podría yo hacer? Me queda claro en tus palabras, yo tengo que capacitarme. Si quiero ayudarle, yo tengo que estar preparado, tengo que estar fortalecido. No lo voy a poder hacer en una primera instancia, pero ya una vez que lo logro hacer,
¿cómo puedo yo diferenciar ese proceso de ajuste de expectativas con un niño? Porque tengo mi experiencia personal, pero yo no lo vivo como un niño. ¿Algún consejo práctico que nos pudieras dar? Y ya para continuar con Verónica. Sí, yo generalmente con los pacientes lo que trabajo es que hablen con sus niños y hagan proyectos a cortos plazos. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? A ver, este mes, ¿qué vamos a hacer? Ya aceptamos que mamita o papito tiene esta situación, ¿qué podemos hacer en este mes, por ejemplo? Porque ellos sí tienen expectativas altas de que papá se va a curar y ahora sí nos va a llevar a Disneylandia y ahora sí nos va a llevar acá. Entonces, hacer proyectos a corto plazo para mí, conjunto con la escuela, conjunto con las redes de apoyo que pudiéramos tener. Si ya nosotros tenemos el apoyo terapéutico y ya el niño lo podemos estar llevando en proceso terapéutico, pues juntos podemos hacerlo. Algo bien importante que a veces hacemos es eh, invalidar a la psicóloga. A veces yo pienso de una manera y la psicóloga da otras recomendaciones y yo he escuchado papás que digan, no, no le hagas caso, la psicóloga está loca. Entonces, no se vale eso, ¿no? Sino que nosotros validar y en lo posible tratar de seguir las indicaciones de la psicóloga o de la psiquiatra o de la terapeuta, ¿no? Pero sí es muy importante que hagamos esas fuertes redes de apoyo y que tengamos también dentro de esas redes de apoyo, cuando yo me siento mal, oye, pues me puedes echar la mano con el niño, ¿no? Y el niño ya sabe que también su tía lo puede apoyar, que su tía, pero sí hacer como proyectos a cortos plazos, eso le funciona mucho al niño para que llegue a la aceptación. Sobre todo si va viendo el proceso del paciente, pues va dándose cuenta que sí, y que es un círculo. Hay que cruzar las etapas: negación, la angustia, el miedo, la vergüenza, la tristeza, la culpa, Dios santo, con la culpa hay que trabajar muchísimo, porque a veces el niño se siente culpable. Y mi papá le dio la crisis porque yo lo hice enojar, ¿verdad? Mi papito está enfermo y cualquier cosa le puede detonar la crisis, ¿no? Entonces, no sentirnos ni culpables nosotros ni hacerle sentir al niño que es culpable. No, no sé si contesté tu pregunta, creo que sí. Sí, no, sí, muchas gracias. Gracias por lo que nos compartiste. Y a continuación tenemos a la maestra Verónica Ruiz. Adelante, por favor. Te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias primero por la invitación. Es un agasajo estarles escuchando. Karen, hace un rato decías, pues, con esa humildad cultural que te caracteriza, Karen, yo no soy la experta. Claro que sí, escucharte ha sido muy esclarecedor y creo que para quienes nos acompañan también. Y pues bueno, todo este proceso también de duelo y algunos de los desafíos que tenemos en ese proceso de elaboración de este duelo por alguna enfermedad o por algún trastorno mental, ¿no? Como nos compartía ahorita Juana Puente. Entonces, pues bueno, ¿qué hacer? ¿Qué estrategias psicológicas y psicosociales se recomiendan cuando hay niños, niñas, adolescentes con algún familiar? Iré puntualizando algunas cosas que quienes me antecedieron ya fueron colocando y que algo importante es, estas estrategias se han clasificado en la investigación en psicología infantil como funcionales y disfuncionales, es decir, no va a haber recetas, ¿no? Eso es lo primero. Esto no podemos elaborar recetas, son situaciones complejas, son situaciones desafiantes para niños, niñas, para adolescentes, para sus familias, que va a hacernos experimentar una amplia gama de emociones, ¿sí? Nos hacen experimentar confusión, miedo, tristeza, ansiedad, vergüenza, culpa, como nos decía ahorita Juana, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy de algunas pautas que se ha visto en la investigación con familias que han logrado experimentar adaptación, porque sí es posible. O sea, la gran pregunta del millón que decía hace ratito Juana, ¿no? ¿Podemos darles esperanza, no? Ha sido una pregunta que ha motivado a diferentes investigadores y entonces, más que buscar cura, lo que se ha visto es que las familias que buscan
estrategias para afrontar la adversidad de una manera adaptativa que les permita a todos los miembros de la familia seguirse desarrollando como personas que son, incluyendo a los niños. Estos son el tipo de estrategias que generan mayor grado de bienestar al acompañar a niños, niñas y adolescentes cuando hay algún familiar con algún diagnóstico. Entonces, estas estrategias, ¿qué las caracteriza? ¿Sí? Las va a caracterizar primero una comunicación abierta y honesta, como lo que nos compartía hace ratito Karen, por muy duro que parezca, decía, ¿no? Y es verdad, ¿sí? A los niños hay que hablarles de una manera accesible con la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que ellos y ellas desarrollen un vínculo de confianza y de seguridad con nosotros. Y también, por otro lado, les vamos a ayudar a comprender lo que sucede en su mundo y en lo cotidiano, ¿sí? Entonces, hablar con ellos y explicarles de manera clara, sencilla, qué significa tener, por ejemplo, en este caso nos decía Karen, trastorno bipolar. ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Qué tiene papá? ¿Qué tiene mamá? Ahí Juana y Karen coincidieron y coincido con ambas en que sí es importante denominar la enfermedad mental. Y es importante denominar que son trastornos, ¿ok? Son trastornos, que es enfermedad y cómo se llaman y qué significan. Me encantó la manera, Karen, escucharte, te digo, fue un agasajo. Esta diferenciación no es lo mismo con un niño pequeño, a ellos hay que hablarles, justo como colocaba ahorita Karen en su ejemplo, a través de metáforas, a través de cuentos, a través de videos, sugería también Juan a través de películas, ¿sí? Podemos hacer juegos también para explicarles a los niños y a las niñas pequeños. Por ejemplo, nosotras ocupamos a veces historias con títeres, utilizamos el juego simbólico para explicarles en qué consiste un trastorno mental, ¿sí? ¿Cómo se manifiestan esos síntomas? El uso de la metáfora en el juego es súper útil. Por ejemplo, esta metáfora me encantó, ¿no? De Hulk, si es un niño o una niña que les interesan los superhéroes, ¿no? Los Avengers. Si sus intereses van en torno más a una cuestión deportiva, si va a cuestión esta parte de los autos, entonces puedes retomar algo que les sea familiar para poderle estrategia, ¿no? ¿Qué trabajar con nuestros hijos e hijas? Algo bien importante es trabajar esas fantasías. En niños, niñas y adolescentes están en desarrollo y la comprensión que ellos tienen muchas veces no es desde la lógica racional, científica que nos colocan, ni con nosotros, somos adultos, que nos colocan los médicos especialistas, el psiquiatra, el neurólogo, el psicoterapeuta. Necesitamos ir identificando ellos qué imaginan. Es muy importante que cuando manejemos estos cuentos, estas historias, estas películas, escucharles con mucha atención qué comprendieron de eso, ¿sí? ¿Qué entendieron de eso? Ellos cómo se explican. ¿Por qué? Porque muchas veces van a buscar explicaciones egocéntricas, ¿sí? Mi papá se puso así porque yo le hice enojar desde hace ratito Juana, ¿no? Porque yo no me porté bien, porque yo cuando nací, mi papá empezó el diagnóstico. Entonces empiezan a hacer estas asociaciones desde la fantasía y desde el egocentrismo, porque así funcionan los niños, ¿ok? Van a buscar explicaciones desde sí mismos, desde a cosas que ellos hicieron o dejaron de hacer. Entonces, esa parte sí va a ser muy importante identificarla y desmitificarla, ¿sí? Decirle, no es por algo que tú pensaste, no es algo porque tú hiciste o dejaste de hacer, ¿sí? Ni tampoco esto se debe a algo que tú sientas, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver con cómo funciona el cerebro, tiene que ver
con cómo funciona la persona. Y eso, ¿sí? Necesita que la persona duerma, que la persona coma sobre todo más a sus horas, que tome sus medicamentos a sus horas, implica un cuidado especial con especialistas que se llaman psiquiatras, terapeutas, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que esta comunicación abierta y honesta implique información verdadera, información a través de un lenguaje sencillo y el poder abordar las fantasías, ¿sí? Que a veces, pues bueno, están matizadas de culpa, de este egocentrismo, de se debe a mí. Entonces hay que desarmar esas fantasías, ¿sí? Una segunda estrategia es poder afrontar estas emociones, ¿no? Y afrontar estas emociones es importante validándolas, primero identificándolas. Me encantó escucharte, Karen, y también algunas personas que han estado escribiendo sus comentarios denominan, incluso escriben con claridad sus emociones. Esta parte coincido totalmente con lo que colocaba Juan. O sea, no solamente primero hay que nosotros informarnos, sino también primero nosotros detectar qué emociones nos está generando esta situación. Porque algo muy común es que confundo mis emociones como mamá, como papá, como cuidador, con lo que está sintiendo mi hijo. Como yo siento tristeza, siento dolor, siento vergüenza, mi hijo siente tristeza, dolor y vergüenza. No, son dos personas diferentes. Entonces, ojo, diferenciemos, ¿sí? Nuestros hijos e hijas, por muy chiquititos que sean, son personas al 100%. No son personas a la mitad, no son extensión nuestra, aunque vengan de nosotros, no somos nosotros, ¿ok? Entonces, ellos tienen su propia manera de responder ante el mundo, ¿sí? Entonces, es muy importante que les ayudemos a identificar sus emociones. Y a los niños y a las niñas, la manera de identificar sus emociones es desde lo sensorial. A ver, ¿qué siento en mi cuerpo? ¿Sí? ¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo? No, pues me siento apretado, me siento duro, me siento mal, mal como, ¿sí? Mal con mucho calor, mal, me siento frío, ¿sí? ¿Eso qué es? ¿Eso es enojo? ¿Eso es miedo? ¿Eso es frustración? ¿Sí? ¿Es culpa? ¿Es vergüenza? ¿Sí? ¿Es alegría? ¿Sí? ¿Es timidez? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es eso que estoy sintiendo? En general, esto es una competencia socioemocional que toda persona debemos de tener, pero cuando hay algún familiar con una enfermedad o con un trastorno mental, es doblemente importante. ¿Por qué? Porque los niños, niñas, ustedes no me dejarán mentir, sus adolescentes, en este acompañamiento con un ser querido, con algún diagnóstico de salud mental, se enseñan a identificar señales. Aprenden a identificar cuando papá, cuando mamá empieza a bajar el nivel de energía o aumenta el nivel de actividad, cuando no duerme a sus horas, cuando hace estos cambios repentinos de sus rutinas, cuando está empezando con ciertos pensamientos, cuando comienza el delirio, cuando comienza la alucinación, sí lo logran identificar. Nos vamos haciendo expertos, y lo comentaron ahorita Juana y también lo comentó Karen, cómo nos vamos haciendo expertos de ciertas señales. Y esa parte es muy importante que enseñemos a nuestros hijos e hijas a identificarlas, ¿sí? ¿Qué señales están leyendo en el ambiente y cómo los hace sentir? ¿Ok? ¿Qué pasa en el ambiente y qué pasa en ellos? Entonces, esa estrategia es súper importante. Tercero, generar planes de seguridad y planes de acción ante las crisis. ¿Sí? ¿Qué hacer ante cada situación? Los niños tienen que aprenderlo. Nadie de ninguno de nosotros nace ya sabiendo cómo responder y cómo organizar una respuesta ante alguna situación de crisis. Eso lo aprendemos. Y entonces, para poder nosotros compartir esos planes de seguridad, primero necesitamos organizarlos nosotros. ¿Cómo se los sugiero? Organícenlo con personal especializado, con su psiquiatra, con su terapeuta, con estos grupos de apoyo que tienen con otras familias,
primero los adultos definan los planes de seguridad y definan las situaciones de crisis. ¿Para qué? Para que cuando ya bajen esa información y esos planes de seguridad a sus hijos sean muy claros y concretos. Tienen que ser muy concretitos. ¿Qué hacer cuando papá empieza a agredir? ¿Qué hacer cuando papá empieza con alguna situación de delirio, por ejemplo? ¿No? ¿Qué hacer cuando hay una situación de riesgo? ¿Sí? Van a agarrar sus cosas y si yo les digo se vienen conmigo, se vienen conmigo. Yo les digo, se van a casa de la abuelita, se van a casa de la abuelita. ¿Sí? ¿Cómo hacemos ante cualquier situación de crisis? Por ejemplo, ante una situación de sismo, la manera en la que le enseñamos a niños y niñas es de manera muy concreta qué es lo que tienen que hacer. Te vas a replegar, vamos a salir del edificio, vamos a salir de casa, nos vamos a colocar en este lugar. Incluso se recomienda, igual que se hace con los sismos y con desastres naturales que se pueden anticipar, aquí es ensayar. Por ejemplo, he tenido pacientes que tienen epilepsia, reconocen estas señales, incluso se comunican entre ellos y cada quien sabe qué es lo que va a hacer, ¿sí? Exactamente qué es lo que va a hacer. Tú te vas a mantener en este lado, yo voy a ser quien cuide, yo voy a ser quien va a despejar el área, etcétera. Entonces se pueden incluso involucrar y asignar roles dependiendo de la edad. No es lo mismo una tarea que le puedas dar a un niño de 3 años a un adolescente. Entonces, sí involucrarlos en esos planes de acción, ¿ok? ¿Quién va a agarrar la maleta si tenemos que salir? ¿Quién va a llamar a los abuelos? ¿Quién va a llamar a la ambulancia? ¿Sí? ¿Hacia dónde nos vamos a ir? ¿Cuál va a ser ese lugar de seguridad? Etcétera, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que esos planes de acción estén definidos, sobre todo ante las crisis, qué va a hacer cada uno de ellos y cómo, ¿sí? Incluso ensayarlos. ¿Sí? Los niños sí necesitan practicar, necesitan cosas más concretas, ¿sí? Entonces, otra cuestión es esta parte de favorecer rutinas y mantener todo aquello que podemos mantener estable, sí hacerlo. Los niños, algo que les va a dar seguridad es la constancia y la estabilidad. Y eso es una de las cosas más difíciles de lograr cuando tenemos un trastorno mental en algún integrante de la familia. ¿Por qué? Porque el grado de incertidumbre es muy alto, ¿sí? Incluso la evolución, aunque pueda haber un pronóstico favorable, pues bueno, depende de una cantidad de factores. Entonces, algo bien importante es que aquello que tenga que ver con las rutinas de cuidado de los niños sea muy predecible, ¿sí? Desayunen, comen y cenan a la misma hora, se vayan a dormir de manera rutinaria, higiene de sueño, ¿sí? Enseñarles hábitos y rutinas es algo súper central, sobre todo cuando llegamos a tener estas condiciones de alta incertidumbre y de situaciones que pueden generar estrés. ¿Por qué? Porque de esta manera los niños y las niñas aprenden que hay cuestiones que sí están en su control y que sí pueden predecir. Y eso les da seguridad. ¿Okay? Y también les va a dar seguridad en algo muy importante, que independientemente de este diagnóstico, ellos van a ser cuidados. Y que ese cuidado también es central en esta parte. Y eso me lleva a otra parte muy importante, que es, y que lo ejemplificaba Karen con mucha claridad, el autocuidado del cuidador, ¿sí? Esa estrategia la tenemos que poner bien al centro, ¿sí? ¿Quién está al cuidado de estos niños? ¿De qué manera se va a participar? ¿Y cómo se cuida a esa persona? En este caso, por ejemplo, Karen nos ejemplificaba. Tiene 3 espacios de autocuidado muy claritos. Su propia terapia, tiene también estas redes de apoyo, mencionan a vos, pero también mencionan estas otras familias, y menciona también estas estrategias que ella ha diseñado para su autoprotección. ¿Okay? Entonces, esto funciona como en los aviones, ¿eh? ¿Qué nos dicen? Ante cualquier situación de emergencia, ¿quién se tiene que poner primero la mascarilla? ¿Se la ponemos a los niños o primero nosotros? Así sea un bebé.
¿quién se la tiene que poner primero? ¿El adulto o el niño? El adulto. Entonces, en toda situación, primero el adulto. Si el adulto está psicoinformado, el adulto tiene estos planes de acción y de seguridad, el adulto tiene identificados qué emociones están pasando, su propio proceso de duelo, y cuida de sus propias rutinas, ¿sí? Está en condiciones de cuidar a otro. Si eso no está sucediendo, se vale decir, no estoy en condiciones de cuidado, ¿quién puede cuidar conmigo a los niños? ¿Ok? Y entonces irnos a la otra estrategia, buscar estas redes de apoyo. No tienen que ser super mamás, super papás, super esposos, super esposas, y entonces cuidar a su familiar con padecimiento mental, cuidar a sus hijos e hijas y todo esto. No tienen por qué hacerlo solos. Voz Pro Salud tiene muchos espacios de acompañamiento y de redes comunitarias porque necesitamos reconocer que hay algo que se llama parentalidad social. Todos y todas somos responsables de las infancias, ¿sí? No solo mamás y papás, ¿sí? Todos y todas tenemos un poquito que abonar, ¿sí? Y no solo es responsable mamá, papá. Y se vale también muchas veces, pues nos rebasamos, ¿no? Entonces, apoyar esta parte. Y bueno, por último, favorezcan actividades positivas. No todo es el padecimiento en la vida. Experiencias gratificantes, tanto individuales como familiares. Favorezcan que sus hijos e hijas vayan y participen en actividades que disfrutan y que son placenteras, jugar, dibujar, leer, incluso con la persona que aman y que tiene este trastorno, ¿sí? Vayan juntos en contacto con la naturaleza, espacios abiertos, hagan juegos juntos, ¿sí? Favorezcan este vínculo también desde la diversión, también desde el disfrute. Que eso se ha visto que las familias con algún miembro que tiene algún diagnóstico de trastorno mental y evitan el aislamiento y hacen actividades gratificantes, tienen otras estrategias de afrontamiento más funcionales. Entonces, por mi parte, sería todo. Muchas gracias, Verónica. Antes de pasar a la siguiente actividad, si yo de repente me conecté a esta plática y de repente escucho a una Verónica Ruiz que me habla de unas estrategias de afrontamiento adaptativas. Es más, me parecen fabulosas y yo estoy convencido que eso es lo que quiero hacer. Pero ¿qué necesito saber yo para poderla? Porque pues suena muy bien. Ah, eso voy a hacer, me voy a comprar un manual y voy a consultar en internet y así como lo dictó, así lo voy a buscar. Pero ahí voy a encontrar información. ¿Yo qué necesito para poder realmente ayudar a mis niños en casa, a mis adolescentes y a mí mismo? Así como algunos consejos muy prácticos y nada más. Pues primero identificar, cuando hablamos de afrontamiento es que estamos hablando de situaciones de estrés. Entonces, lo primero es identificar qué de esto que está sucediendo alrededor del diagnóstico, qué es lo que me está estresando. Para mí, ¿cuál es la situación más problemática? ¿No? Son las situaciones de crisis, es el lidiar con las emociones de mis hijos, que me siento rebasado cuando me dicen que se sienten tristes o que sienten vergüenza de que esto esté pasando, cuando mi hijo adolescente llega y dice, pero ¿por qué a nosotros? Estoy harto de esta familia, ¿por qué no me tocó otra? ¿Sí? Entonces, lo primero es poder identificar cuál es la situación o situaciones que más malestar me están generando y mayor estrés. Definirlo como un problema y entonces ver qué alternativas tengo para resolver eso, ¿sí? Por ejemplo, es el sentimiento de vergüenza lo que más trabajo me está costando lidiar con mi hijo adolescente. Entonces, ampliemos la visión con el hijo adolescente juntos, vamos a ampliarlo. Primero, validar esta emoción que está sintiendo. ¿Se vale sentirse avergonzado de una situación relacionada a un diagnóstico? Sí, se vale. Sin embargo, esta familia es mucho más que ese diagnóstico.
papá, mamá o quien lo tenga, y tú, somos mucho más que ese diagnóstico, ¿sí? Entonces nos vamos a aproximar como la familia que somos, ¿sí? Para poder comprender juntos en qué consiste el trastorno y podernos acompañar como familia. Entonces, son sugerencias más puntuales, ¿no? Identificar qué es lo que me genera mayor malestar, mayor estrés, definirlo como problema, buscar alternativas para resolver y nos vamos situación por situación, ¿sí? Porque muchas veces cuando estamos estresados, cuando estamos con estas situaciones así encima, abrumados, queremos resolver todo, ¿no? Y queremos mágicamente, pues, sanarlos, ¿no? Y no es así. El afrontamiento es tarea por tarea, situación por situación, y entre más logremos acotar, más fácil va a ser que hagamos estas estrategias de afrontamiento, que de hecho técnicamente se llaman centradas en la solución de problemas. ¿Por qué? Porque voy definiendo problemas y voy resolviendo una cosa a la vez, como bien nos ejemplificaba Karen con estas situaciones con sus 2 hijos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a las tres por su tiempo y su generosidad, en verdad. Pues no sé, Karen, no sé si tengas algún comentario, alguna pregunta con la que quisieras comentar ya la siguiente fase, que es propiamente el conversatorio. Pues las escuchamos. Nosotros vamos a estar con nuestro cafecito a la orilla de la mesa, aprendiendo de ustedes. Pues, Adelante, por favor, ustedes tres. básicamente recuerdo que Juana nos dijo algo así como hay que lidiar con el duelo de la enfermedad. Y claro que tiene razón. Me acuerdo perfecto que cuando iba yo con la terapeuta, primero el psiquiatra cuando nos dijo, pues, o sea, tiene trastorno bipolar tipo 2, eso no se quita, o sea, no se le va a quitar nunca. Claro que o sea, a mí fue como, ¿qué? No inventes, ¿no? Y después cuando fui con la terapeuta le dije, o sea, nunca se le va a quitar. Y el psiquiatra dijo que tenía, o sea, que normalmente pues, las personas con bipolaridad tienen 3 finales, ¿no? Pueden quedar en la cárcel, en el psiquiatra o o en el, ¿cómo se llama? En una funeraria. No puede ser, o sea, ¿qué onda? Y me dijo, mira, ¿qué es lo que más te preocupa de esas 3 cosas? Entonces yo le comenté, lo que más me preocupa es, ¿qué voy a hacer si vuelve a intentar suicidarse? O sea, ¿cómo lo impido? Y me dijo, te voy a decir algo, te va a doler horrible, pero necesito que te quede muy claro. No importa qué hagas, no importa qué hagas, Karen. Si él quiere suicidarse, lo va a lograr y lo va a hacer. Entonces necesitas soltar eso y darte cuenta que no está en tus manos mantenerlo con vida. Claro que, o sea, lloré como María Magdalena, y, ¿no? Así, no. Después de eso, ya que lo asimilé, le dije un día a mi esposo, ¿sabes, amor, que eres el hombre? Bueno, podría ser el hombre perfecto, pero tienes un defecto. Y me dijo, ¿cuál es? Que soy bipolar. Le dije, no, cariño, que no sabes bailar. Entonces, al final, ya, con eso, de alguna forma, para mí fue como yo ya acepté que el que sea bipolar no es un defecto, es lo que le tocó en la feria, ¿no? Así como a mí me tocaron, no sé, me tocó esta nariz, pues a alguien le tocó una más bonita. Es la misma historia, eso le tocó en la feria, no es su culpa y no es culpa de nadie. Y tampoco pretendo abandonarlo ni dejarlo solo por eso. Las condiciones que yo puse para estar con él, porque eso sí fue muy importante, ante una terapeuta, porque fuimos iba yo a mi terapia, él iba a su terapia, él iba a su psiquiatra, ¿no? Tomábamos nuestro curso y además íbamos a terapia juntos. Y la terapeuta me acuerdo perfecto que nos dijo, a ver, Guillermo, tienes que entender que Karen es tu espejo. Si Karen dice que algo está mal, hazle caso, ni te quiere volver loco ni nada por el estilo. Es Karen tratando de cuidarte, ¿no? Y 2, Karen, ¿tú qué quieres hacer? ¿Te vas a quedar con él todo, o sea, todo el tiempo? Le dije, sí, yo lo amo y me quedo aquí, pero tengo condiciones. Mis condiciones son, número 1, tiene que tomarse sus pastillas. En el momento en el que deje de tomarse sus pastillas, yo agarro a mis hijos y me voy. No, o sea, no le voy a decir, y es más, ni le aviso dónde me quedé. O sea, se acabó, porque no voy a ponerme en riesgo y mucho menos a los niños. No, punto número 2. Si yo digo, Guillermo, no estás bien, te estoy viendo alterado, y no hace él que se va a dormir, o él no dice, ¿sabes qué? Mejor voy a fumar un rato, me voy a alejar. Si él no hace esas cosas que necesita hacer para aterrizar la crisis, agarro a mis hijos y me voy. O sea, no es opción, esto no es negociable, estos son mis no negociables, ¿sale? Número 3, tienes que seguir yendo al psiquiatra, no puedes abandonarlo, ¿no? Y tienes que hacerte cargo tú de lo que tienes que hacer. Si yo te digo, toca dormir todo el día, pues toca dormir todo el día, no te levantas. Tú no te preocupes por nada, yo veo cómo me las ingenios, es mi tema.
¿sale? Pero estos son los no negociables. Entonces, claro que cuando empieza él con algún tema de, ¿no? De que al principio, es que se me olvidó la pastilla. Yo ya te lo dije, yo no lo vuelvo a repetir. Yo te lleno el pastillero y yo reviso que te las tomes. Tú decides si las escondes, escóndelas. Pero eso es tu problema, no el mío, ¿sale? Te vuelve a dar una crisis porque no estás tomando medicinas, me voy. Entonces, claro que él también, el tomar el curso de Tierra a la Vista, no, de verdad no tiene una idea cómo lo hizo consciente de que esa es su enfermedad. Y entonces, claro que él en esa conciencia se cuida de la manera que puede. No puede evitar las crisis, claro que no. Eso no puede evitarlo y no, nadie se lo pide. Lo que sí puede hacer es tomar su medicina. Y lo hace. Ya a veces se me olvida llenar el pastillero porque ando llena de trabajo y él solito ya agarra su pastilla. Ya me la tomé, ¿eh? No estaba en mi pastillero, pero ya me las estoy tomando. Ok, no, se le vuelve a llenar el pastillero. Involucro a Luca a llenar el pastillero para que sensibilice Luca que su papá está enfermo y que necesita tomar pastillas, ¿no? Él solito ya dice, ya estoy de chocoso, ahí te ves, se va a dormir. Eso ayuda bastante porque ya llevamos, ¿no? Después de esto, 7 años después, somos una familia, no quiero decir que funcional y súper divertida, pero claro que si tenemos, vamos a ir al cine y de repente le empieza a dar una crisis, es que ya no voy a ir y me voy a quedar aquí encerrado. Ok, amor, sale, pues que te vaya bien. Niños, nos vamos al cine, pero mi papá no quiere ir, pero nosotros sí queremos ir al cine, ¿no? Y quedamos que vamos a ir al cine todos, pues vámonos al cine. Porque claro que, justo como decía Verónica, es súper importante, creo yo, tener a un terapeuta como guía al lado tuyo, lo necesitamos, porque mi terapeuta me dijo, mira Karen, no es un alcohólico, pero este consejo te va a ayudar un chorro, piensa como si fuera un alcohólico. A los alcohólicos de repente de la nada les da algo y toman y arruinan los planes de toda la familia. ¿Y qué es lo que le digo a los familiares? No dejes que eso te arruine la vida. Él se puso pedo, él llegó borracho, su problema. Ese día tenían que ir a un partido, agarras a tus hijos y te vas al partido. Punto. Entonces, tenemos una fiesta. Él no quiere ir, no vayas. La fiesta sigue. Nos vamos a la fiesta. Regresamos y nadie se enoja. Pues no quiso ir, ¿no? ¿Cómo les fue? Muy bien, amor, gracias. Se divirtieron. Sí, estuvo padrísimo. Te extrañamos un chorro. Si es que no me sentía bien, no te preocupes, no tienes que ir. Qué bueno que dijiste que no quieres ir. Qué bueno que te quedaste. Nosotros sí fuimos. No paramos nuestra vida por ti. Y eso está bien, porque él también lo entiende y lo asimila de esa manera, ¿no? Y creo que la última, perdón, Juana dijo algo así de la carga. Dijo algo así como, oye, qué carga estar cuidando a esta persona. Es que para mí no es carga porque justamente ahí es donde le puse a Guillermo, no vas a ser una carga para mí. Yo te cuido en lo que tú no controles, pero lo que tú controlas te toca hacerte responsable. Así no eres carga. ¿Y cómo me vas a ayudar? Necesito, por favor, que hables con tu familia, que les digas lo que tienes, que los sensibilices de lo que tienes y que les digas que si yo te meto en un hospital psiquiátrico, yo decido, no ellos. No quiero a tu mamá encima de mí diciendo, no. Tienes que decirles tú y tú ponerles el límite y decirles, si tengo que ir al psiquiátrico, Karen decide y van a hacer lo que Karen diga. Eso a mí me da poder para cuidarte y cuidar a nuestros hijos y cuidar a nuestra familia. Con base en esas pláticas pude hablar con los familiares y fue Guillermo el que dijo, mira, esta tía es la que nos puede ayudar. Perfecto. Hablé con la tía y le dije, oiga tía, si en algún momento Guillermo tiene una crisis y necesito dejar a mis hijos, yo ya hablé con mi papá, mis hijos se van con mi papá me dijo, ¿tú me traes a los niños? Le dije, sí, no pregunto, yo agarro a mis nietos y me voy. Perfecto, así papi. Tú agarras a mis hijos y te vas, me los distraes, me los llevas, o sea, ¿sabes? Porque no necesitan este tormento. Y yo me encargo. Y le hablo a la tía y que la tía me ayude a lidiar con llevármelo al psiquiátrico, a venir, ¿no? Y que si necesito una tarjeta de crédito, que si necesito algo, la tía me ayuda en lo que yo veo como consigo. Con eso es que pude hacer una red en la familia, concientizar a toda la familia de lo que está pasando con mi esposo, de que si alguna vez llegó a una reunión familiar y él no llegó, pues no es porque no tenga ganas o porque esté de mamón, perdón, de grosero, ¿no? Es simplemente porque no se sintió bien y su enfermedad no se lo permite. Si lo entienden bien y si no también, pero ya saben lo que está pasando. Quito el tabú en mi familia y tengo apoyo. Entonces ya no es carga. Ya, eso era lo que anoté de lo que dijo Sí. Juan. Y dije, claro, o sea, ya no es porque ya tomamos otras medidas, ¿no? Esa parte es súper importante, Karen, que es de lo que estás colocando en el manejo justo con niños, niñas y adolescentes, el tener la certeza de que hay alguien a cargo, ¿sí? Y que quién es responsable de qué, es una de las cosas que mayor estabilidad les da y mayor seguridad,
¿no? O sea, en este caso, los responsables de cuidar de los niños son los adultos, ¿no? Y qué adultos son los que están a cargo. Y también ver que mamá no está sola, ¿no? Está Karen, está también papá Guillermo, porque papá Guillermo no solo es la enfermedad, y entonces esa parte también es bien importante, es, a ver, tú sigues siendo padre en esta familia, sigues Sí, siendo claro. hija en esta familia. Y este trato que tenemos de relación tú y yo, porque ahí volvieron a hacer un contrato no frente al registro civil, pero sí volvieron a renovar, Sí. querían vivir juntos como pareja. Y esa parte es súper importante porque la pareja conyugal, cuando hay alguno de los dos que tiene algún trastorno mental, es muy importante que ese contrato se explicite. A ver, ¿cómo va a estar la cosa? ¿No? ¿No? Así como es importante explicitar qué onda con el dinero, qué onda con los acuerdos, con la autoridad, etcétera, con los hijos, es qué onda con la enfermedad. O sea, ¿tú de qué te vas a hacer cargo de esto? ¿No? Entonces, es su enfermedad y ustedes lo acompañan, ¿sí? Pero es su tratamiento farmacológico, es su tratamiento psicológico, ¿no? De la misma manera que él no se va a hacer cargo de tu propio tratamiento, ¿no? Entonces, ahí, hace ratito tú, Juana, platicabas de esta parte de las expectativas, ¿no? Los niños y las niñas van a tener generalmente, y lo tienen por sobrevivencia, ¿eh? Y eso más que una expectativa es algo necesario. Esa es la diferencia con las expectativas parentales. Los niños y las niñas necesitan ser cuidados, necesitan ser protegidos, necesitan ser formados y necesitan de un vínculo. ¿Qué los hace frente? Que nosotros los adultos ya no lo necesitamos. ¿Qué quiere decir que lo necesitan? Que si no lo tienen, se mueren. Que si no lo tienen, se ponen en riesgo. Que si no lo tienen, no se desarrollan saludablemente. Esa es la diferencia de Karen con sus hijos. Por eso, al momento de estas responsabilidades, ¿no? No podemos centrarnos en las expectativas que tienen los niños, sino qué necesidades tienen los niños y cómo las vamos a cubrir pese a crisis, pese al diagnóstico, pese a que estemos bien y que todo esté en buena onda, cómo vamos a cuidar, cómo vamos a proteger, cómo vamos a formar y cómo vamos a vincularnos, ¿no? Entonces, no sé qué pienses tú al respecto, Juana, de estas responsabilidades y de estas expectativas y necesidades, ¿no? Por supuesto, de acuerdísimo con las dos, ¿no? Y de verdad, pues sí es un gusto saber que a través de esta psicoeducación que hemos recibido en el caso de vos y en el caso de mío, por ejemplo, que hice del Instituto de Psiquiatría mi casa y mi escuela, pues nos ayudó muchísimo, ¿no? Verdad. Pero sí, esto que decías, ¿no? En cuestión de los niños y de su duelo, yo pienso, y nos lo han dicho los maestros, ¿no? El niño es el termómetro de la familia. En el niño se está viendo qué está pasando con la familia, si la familia está viviendo un buen duelo o la familia está todavía en shock y en negación y no está viviendo el duelo. Y se pierde mucho tiempo en andar buscando otras alternativas, que le hicieron maldad, que no sé cuánta cosa, se pierde muchísimo tiempo, ¿no? Esta parte de poder hacernos autónomos nosotros en nuestro autocuidado, pero también enseñar a los niños, ¿no? A mí me funciona mucho, por ejemplo, cuando a mi hija le van a cambiar los medicamentos, que sabemos que va a venir otro show, ¿verdad? Por el cambio, por el ajuste, por lo que sea. Y entonces, esta comunicación de la que tú hablabas, Verónica, es muy importante decirles, a ver, mi mamá tuvo cita en el psiquiatra, le cambiaron el medicamento y vamos a tener que ajustarnos nuevamente, ¿no? Conocer todo lo que va a pasar con ese cambio de medicamento y hablarlo y decírselos y que ellos pues estén atentos. Y sí, en un momento dado, eso hemos aprendido mucho en cuestión de los nietos, ¿no? De decir, cuando tu mamá se empieza a enojar porque es limítrofe su trastorno, aguas, ¿no? Cuidado, entonces piensen polvorosa a todos, ¿no?
Sí, ya, utilizar esas estrategias que ya habíamos pues dicho. Aquí el problema es que tenía un adolescente que ahorita, bueno, ya se calmó en ese aspecto, pero también muy desafiante. Entonces eran rimes totales, ¿no? Y hablar con uno y hablar con otro y hablar mucho de esto, ¿no? Esto es muy importante. Y esto sí, yo estoy de acuerdo que el niño no son expectativas, el niño necesita. Y necesita tener ese papá y esa mamá que lo protejan, que lo cuiden, y que también aprendan y que le hablen de que este es un duelo, de que esto es un dolor, que esto es una pérdida que hemos tenido, pero sí también, que también vean que no todo ha sido terrible, ¿no? Que el hecho de que ella tenga esta situación, esta condición, no nos limita para muchas cosas. Y también nos podemos ir a viajar y también podemos hacer muchas cosas lindas con todo esto, ¿no? Y algo que a nosotros últimamente nos ha ayudado mucho y a veces lo trabajamos con los pacientes es el sentido del humor. Hemos aprendido a echar relajo de nuestras propias situaciones, ¿no? Entonces, pues eso nos ha ayudado muchísimo. Y para mí también, igual con los pacientes, yo casi no veo pacientes con psiquiatría, ¿no? Más bien veo con duelos. Y otro tipo de duelos con los niños, generalmente por muerte. Pero sí, estar estudiando esto y estar viendo esto, pues sí nos lleva a que se amplían los panoramas de trabajo, de saber y de ayudar a los papás a vivir pues este tipo de duelos con sus niños, ¿no? Sobre todo de papás. Que la mamá tiene un diagnóstico y que el papá ahorita con tanta depresión y ansiedad que hay, pues los niños se vuelven un caos y ellos también presentan ya síntomas de depresión y ansiedad. Por eso decíamos, se vuelven el termómetro los pequeños, ¿no? Entonces creo que ese sería mi comentario. Creo que también había una pregunta ahí que decía, ¿no? Oye, ¿cómo le dices a los familiares de la enfermedad? ¿Cómo les hablas de la enfermedad? Si son adultos, yo, Karen, vamos, ¿cómo hice yo, no? Pues no sé, la experta aquí es la doctora Verónica, que nos cuente, yo les cuento lo que yo hice. ¿Cómo se los dijimos? Pues así, o sea, ya fuimos al psiquiatra, fuimos al doctor para ver qué tenía, porque no es normal que empiece a agredir o que se vuelva de esa manera. Esa no es su personalidad normal, ¿no? Fuimos al psiquiatra, el psiquiatra ya le dio su diagnóstico, es su diagnóstico, tiene que tomar pastillas, no se le va a quitar nunca y los riesgos son estos, puede llegar a suicidarse, ¿sale? Entonces, claro que los familiares muchos chocan con, como dijo Juana, ¿no? Con el duelo o con la fantasía, ¿no? Claro que no, sí se puede, échale ganas. Y entonces cuando empiezan con con esas tonterías de échale ganas, yo digo, vamos, de verdad pensemos que su cerebro está roto. ¿Cómo diablos le va a echar ganas? O sea, es como si la pierna se le hubiera roto. ¿Qué queremos? ¿Que le eche ganas a qué? ¿A que corra un maratón? O sea, trae la pata rota. Pues es lo mismo, el cerebro está roto. No es de cuestión de echarle ganas, es cuestión de chochos. Necesita su medicina, necesita muchas más cosas de lo que, ¿no? De lo que, como cualquier persona que se enfermó de algo, solo que esto no se ve. Pues como no se ve, pues no lo vislumbramos. Pero eso es lo que tiene. ¿Y qué significa ser bipolar? En mi caso, ¿qué significa ser bipolar tipo 2? Significa que es más depresivo, tiene episodios de hipomanía y en el caso de mi marido, ¿no? Y le decía yo a sus familiares, en el caso de Guillermo, de su hijo, de su sobrino, ¿no? La hipomanía, cómo se le refleja a mi marido es, así de repente le encanta manejar a 400 kilómetros por hora porque es, qué emoción, qué divertido. Ajá. A las 12 de la noche, pues vamos a pintar la casa porque pues hay una mancha y tenemos energía, o jugando videojuegos toda la semana y después cae tumbado, claro, porque pues no, o sea, no durmió en lo más mínimo. Y cómo se le nota también, Guillermo es súper tranquilo, es el hombre más tranquilo del mundo, pero de repente cuando empieza con pequeños agresivo-pasivos, o sí, con comentarios raritos, es como que ya vas a empezar, mejor vete a dormir. Y justo la adolescente ya también lo empieza a identificar. La adolescente al principio lo confrontaba y lo decía, ¿te sientes bien? Y se daban unos agarrones y yo le dije a ver, Fermín, así no va. Si tú identificas algo, me lo dices a mí y yo se lo comento a él, ¿sale? Entonces ya empieza ella a decirme, oye, ma, como que me contestó raro, ¿no? ¿Soy yo o es él? No, mi vida, es él. Yo ahorita le comento. Gracias, corazón. Yo le digo, pero gracias por no tomarlo personal. No, pues como ya sé que así es, ya sé que esto no es contra mí. Claro,
¿no? Te lo agradezco mucho, lo estás haciendo excelente, Ferni, yo lo comento. Entonces ya le digo a Guillermo, le digo, no soy solo yo, ya también Ferni empieza a identificar que está raro, ¿por qué no te vas a dormir un ratito? ¿No? Ya es que son las 3 por eso, dátelo todo seguido, duerme todo el tiempo. Así creo que funciona, ¿no? El poderle platicar a los familiares lo que pasa. Algunos lo aceptan, algunos no, algunos se van, algunos, ¿cómo te ayudo? Está bien, tienen el derecho de decir, pues no quiero jugar, ¿no? Está bien, pero lo importante es que sepan lo que tienen, porque así sí, así es más fácil, hasta la relación es más sana entre todos. Sí, y evitas Oiga, el estigma, ¿no? Evitas el Sí, estigma, ¿no, Karen? Porque una de las cosas a veces más dolorosas de estos diagnósticos no solo es esta falta como de comprensión, porque tarda uno tiempo en acomodar y comprender. Ahorita Karen nos da esta comprensión, alguien escribía, oye, es que me identifico mucho contigo, pero todavía no logro tener esa claridad, ¿no? Lleva tiempo en lograr tener esa comprensión. Sin embargo, también es muy importante jerarquizar. Hay familiares que sabemos que son familiares con un vínculo más cercano, que se pueden considerar personas de nuestra red de apoyo. Y hay familiares que sabemos que aunque sean familia, no lo van a hacer. Entonces no le pidamos tampoco peras al olmo, ¿ok? Entonces hay que ser muy realistas en eso. Yo sí les recomendaría jerarquizar en qué orden, a quién es primero, a los que van a ser parte de tu red de apoyo y que sabes que pueden tener. En eso igual te llevas de chasco, ¿eh? O sea, tú confiabas que con alguien ibas a poder contar y no se pudo. Mejor alguien que creías que estaba en tu jerarquía de prioridad para ir comunicar esta situación y ver la posibilidad de apoyo, pero sí es muy importante decirlo, y también así lo desmitificamos. Y vamos quitando el estigma que en el caso de las discapacidades psicosociales es una de las cosas más dolorosas para el paciente y para su familia, ¿sí? El estigma. Entonces, vamos así construyendo. Por eso es importante comunicar y no ocultarlo y nada de que aquí se quede en familia, porque los demás qué van a decir, qué van a pensar. No, ¿sí? Tenía un pacientito que decía, aquí sí se habla de Bruno, ¿no? Aquí sí se habla de Bruno. A quien le guste y a quien no noto. Y esa claro. parte es importante. Uh-huh. Eh, y yo digo, Sí, si fuimos, perdón, nada perdón. más decir, si fuimos capaces de decírselo y de que el niño nos comprendiera, pues con Timas ya la hicimos con los adultos, ¿no? No se entiendan o no, lo quieran o no, pero bueno, fuimos capaces de decirlo, ¿no? Y yo lo que hice y que me funcionó muy bien fue darle, sobre todo a mis hermanas, a las hermanas del marido, copias de lo que decía en aquel tiempo el DCM-4. A ver, aquí dice, y ustedes ya si no lo razonan, no lo entienden, pues ya es su problema, ¿no? Pero aquí está mi hija con esta situación. Gracias, Vic, perdón. No, muchas gracias. Juana, Karen, Verónica, estamos en el tiempo. Ustedes me dicen si quieren estar unos 5 minutitos. Nosotros encantados, pero sí agradecemos su generosidad, pero ustedes nos indican 5 o 10 minutitos más, o de acuerdo a la agenda que cada quien tengamos, si nos dicen que en este momento paremos, pues de antemano muchas gracias. Yo sí me tengo que retirar. Ok, bueno, entonces vamos a ir dando por terminada la sesión. Muchas gracias a las tres. Nada más, por ahí en el chat, Juliana Revuelta nos envió un mensaje. Lo que le puedo decir, este espacio en particular no está diseñado para esa pregunta, pero la próxima semana tenemos sesión de grupo de apoyo. Por favor, ese es el espacio realmente diseñado para el tipo de preguntas que nos hiciste. Puedes apoyarte también en el chat de grupo que tenemos. Ahí alguien podrá compartirte algo de su experiencia. Y vaya, esa es la red de apoyo. Nos hablamos abiertamente, decimos las cosas sin ningún tipo de tapujo y la respuesta generalmente es muy positiva. Pero te invito y a todos los que asistimos aquí a la reunión de grupo de apoyo de último jueves de cada mes. Por medio del chat, ahí se publica
y vaya, ese es el espacio. En verdad, Víctor, te interrumpo porque quisiera aprovechar el último minuto de este conversatorio, primero para darles las gracias de corazón a corazón a nuestras ponentes, a nuestras flamantes ponentes, diría yo, y pedirles que nos den sus datos para si alguien las quiere contactar directamente, su correo, su teléfono y bueno. Aquí hay personas, ahorita ponemos el grupo de apoyo, los datos del grupo de apoyo ahí. Claro que sí. Entonces, empezamos por Karen. Karen, no sé si quieras darnos tu teléfono o tu mail. Mi teléfono es 5516-5019-52. Lo vuelvo a repetir, 5516-5019-52. Creo que Gloria, algo, ¿necesitas que lo vuelva a repetir, Gloria? No, ok. Cualquier duda que lleguen a tener o alguna, ¿no? Si puedo ayudarlos con mucho gusto. Creo que estás en mute, Gloria. Sí. Bueno, yo, Juana Puente, como se va a quedar grabado, pues ahí lo van a poder ver, ¿verdad? Yo estoy en el centro Toyolcali y mi número es 55 66 99 42 73. Nosotros nos dedicamos a dar cursos, a conferencias, a hacer talleres y un montón de cosas bonitas. Para mí, me llenan mucho. Ahí estoy, Juana Puente, para servirles. Bueno, pues en mi caso, presido una sociedad civil, que somos un grupo, una red profesional de psicoterapeutas infantiles, se llama Pciencia, y el teléfono de contacto es 55 16 48 26 15. Ahí pueden marcarnos y tenemos psicólogos infantiles a lo largo y ancho de la República para que puedan acompañarles en diferentes procesos con las infancias y adolescencias. Con mucho gusto. Gracias. muchas gracias. Ya con los últimos anuncios. También la próxima semana tenemos emisión en participación de Voz Pro Salud Mental en un programa de radio a través del chat del grupo de apoyo. Ahí les compartiremos la información. Y pues no nos queda más que gracias por haber participado con nosotros. Les queremos recordar que su aportación solidaria siempre es lo que nos permite a Voz Pro Salud Mental Ciudad de México continuar con nuestras labores de psicoeducación, orientación y apoyo. También les llegará el correo en el que se registraron una encuesta de salida. Les pedimos su apoyo llenándola, ya que es una forma en que ustedes pueden participar retroalimentándonos para fortalecer nuestro proceso de mejora continua. Voz Pro Salud Mental les agradece su compañía. Muchas gracias, gracias a nuestras invitadas y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Bonita Un abrazo a noche. todos. Buenas Gracias. noches, Buenas descansen. noches, gracias por todo. Hasta luego. Gracias a todas, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, María Luisa, gracias.